podemos tomar un tiempo ahora para acercarnos a la palabra de Dios. Y voy sacando acá para tener la hora cerca, porque por las dudas, ¿no? Pero de cómo es que podemos ser nosotros desafiados a ser iglesia independientemente de la situación en la que nos encontremos, incluso en este tiempo de transición, hasta que el Señor provea un lugar físico permanente en el cual ustedes se puedan establecer y puedan ser de bendición a este barrio o a esta zona. Así que lo primero que les voy a invitar a que podamos ir, a ver si, creo que ahí, exactamente. Bueno, Mateo 16, versículo 18, un poco a modo de introducción nomás, aparecen unas palabras, miren, impresionantes de parte de Jesús en una conversación que está teniendo con los discípulos, principalmente con Pedro, y ahí vemos cómo Pedro, bueno, reconoce quién es Él, reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. Y en la respuesta que le da Jesús, acá si nos detenemos específicamente, en el versículo 18, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y podríamos detenernos, mire, ya en esta frase nomás, hay tantas cosas, pero ya le digo de todo modo introducción nomás. Pero quiero que para arrancar, para el resto de las cosas que vamos a ver, incluso yo les diría, para el resto de las cosas en las que ustedes van a pensar, cómo es que nosotros somos desafiados a ser iglesia, sea que tengamos un lugar propio o no, hay algo que tiene que ser la base de todo eso. Hay dos cosas que tienen que ser la base, que están implícitas en lo que Jesús le dice a Pedro. Y lo primero tiene que ver con esta promesa de que Jesús hace sobre su iglesia. Y podemos contestar en base a lo que vemos ahí es, hermanos, la iglesia, que es una sola, es la iglesia de Cristo, la iglesia universal, pero que claramente la Biblia habla de que es imposible de separar o de desconectar la iglesia en su totalidad con las expresiones locales de la iglesia de Cristo. Y lo estoy diciendo mientras estoy hablando, pero ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo, ahí Daniel tímidamente lo tiró. A Cristo. Él dice, edificaré mi iglesia. No dijo, edificaré su iglesia. O no dijo, edificaré la iglesia de los bautistas o la iglesia de no sé quién. No, dijo, edificaré mi iglesia. Y es un detalle que no lo podemos pasar por alto. Porque a medida nosotros nos vamos preguntando cómo podemos ser iglesia, cómo podemos avanzar en los propósitos que Dios nos va dando, y los desafíos que Él nos va dando, y la forma en la que nos queremos servir los unos a los otros, y la forma en la que queremos servir a la comunidad, la forma en la que queremos que otras personas conozcan de Cristo, hay una cosa que tiene que ser el fundamento de todos nuestros sueños, de nuestras oraciones, de nuestra fe, y es la convicción que el más interesado en que la iglesia se establezca, que la iglesia dé fruto, que la gente conozca de Cristo. El más interesado en que puedan tener una iglesia vibrante, una iglesia plena, es Jesús. Por más que ustedes doblen rodillas, por más que ustedes tengan toda la fe del mundo, por más que ustedes inviertan dinero, inviertan tiempo y energías, no es desmereciendo su interés, pero es para compararlo y decir, bueno, nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor, es Él quien nos ha dado esto, que le pertenece a Él. Y Él dice la segunda cosa, la segunda observación de este pasaje, que tiene que ser nuestra base para cualquier cosa, es que la iglesia le pertenece solamente a Él. Y lo segundo es que ¿quién va a edificar la iglesia? Nuevamente la respuesta es la misma, Jesús. Y esta segunda observación de este pasaje, hermano, si nosotros realmente pensamos lo que eso significa, tiene que ser un gran peso que se quita de nuestros hombros. Porque no significa que no oremos, no significa que no planifiquemos, no significa que no ahorremos, no significa que no nos movamos, pero todas esas cosas las hacemos con la paz y con la tranquilidad de decir, el que prometió sostener, edificar su iglesia, que iba a ser una iglesia que las puertas del Hades, o que el poder de la muerte, dice la NTV, que es una versión que me gusta mucho, dice el poder de la muerte no va a poder contra la iglesia. Y el que garantiza eso es Jesús, porque dice, yo me voy a encargar. Unos capítulos más adelante, cuando Jesús está por ascender y da la gran comisión,
Me encanta que el prefacio o la introducción a la gran comisión de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio o hagan discípulos, dice toda, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Toda qué? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros sabemos que estamos queriendo que florezca, que crezca una iglesia que le pertenece a Cristo, que Él dijo que se iba a encargar de edificarla y que aparte Él es el único que tiene toda autoridad y todo poder para hacerlo. Así que eso, con todas las cosas y el trabajo y el esfuerzo que viene por delante, tiene que ser un peso que se nos quite de encima para poder avanzar en esa confianza también y decir, bueno, buscamos la dirección de Dios porque Él es el más interesado, buscamos la dirección de Dios porque Él es quien nos prometió la victoria. Porque si Él nos dice que es su iglesia y que Él la va a edificar, es una promesa clara, ¿significa que podemos tener miedo nosotros de que el proyecto de la iglesia de Cristo se va a venir por tierra? No, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y si avanzamos unos capítulos más, a ver si... Pero mira, me voy olvidando hasta de lo que escribí. Bueno, la iglesia de Jesús y Jesús la edifica. Y unos capítulos más adelante, en Mateo 24, hay un intercambio muy particular. Y a ver, ¿cuántos de ustedes, me voy para atrás ahí para que no se me lean el pasaje todavía. ¿Cuántos de ustedes, imagino que la mayoría llegaron a estar como en el local anterior? No sé si hay mucha gente nueva o algo, pero varios estuvieron ahí, ¿no? Y no sé, me imagino, no sé, ni sé los detalles, ¿no? Pero sé que en un momento decidieron, bueno, dentro de un tiempo, lo que sea, vamos a estar necesitando la disponibilidad. Bien, esas cosas siempre se dicen con las palabras bien lindas, ¿no? Yo no sé, me imagino que se habrán sentido mal, un montón de incertidumbre, no saber qué vamos a hacer. Bueno, le voy a contar una historia que está acá en la Biblia, a ver si no habríamos tenido un poquito más de ansiedad todavía. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el pasaje paralelo de Lucas, que yo ya lo voy leyendo, porque nosotros en la iglesia estamos predicando Lucas, estoy terminando el capítulo 19, pero yo ya voy leyendo y estudiando un poco de los pasajes más adelante. En Lucas 21 nos cuenta que el contexto de eso es el mismo. ¿Se acuerdan de la apreciación de Jesús sobre la viuda que dejó todo lo que tenía en la ofrenda? Y es increíble porque a nosotros nos lo separan con los títulos y pensamos que era otra cosa, ¿no? Pero ese mismo relato. Está la viuda ahí dejando su ofrenda chiquitita, todo lo que tenía, y todas las discusiones, ¿no? Porque mirá la gente que ofrenda más, y Jesús para y le dice, esta mujer de verdad ofrendó todo y mucho más que cualquiera. Y lo que nos dice enseguida es que enseguida los discípulos se pusieron a hablar de qué magnificente e impresionante el templo, y qué maravilloso y qué decorado, y qué valioso, y cuánto lujo y todo lo demás. Y Jesús les dice esto. Y Jesús está hablando de algo muy particular y algo que pasó no mucho tiempo después, que fue la caída de Jerusalén y por consiguiente también la caída del templo. Y esto es algo tremendamente choqueante que, como pasaba con muchas de las cosas que Jesús les estaba denunciando, como su propia muerte, ellos no lo entendían al comienzo. No lo entendían es porque decían, vaya a saber a qué se refiere. Nosotros ahora, claro, con el diario del lunes es mucho más fácil saber a qué se refería. Pero acá les dice, miren, esto que ustedes aprecian tanto, no se aferren tanto a eso porque les va a ser quitados. Y hermanos, miren, les era, no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando del pueblo judío, ¿no? Pero a ellos les era necesario que les fuera quitado. Porque el templo, para los israelitas, era un lugar tremendamente especial, porque en el Antiguo Testamento Dios había hecho que fuera muy especial. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Era el lugar. Si vos querías encontrarte con Dios, ¿a dónde tenías que ir? Al templo. Si vos querías ofrecer sacrificios a Dios, ¿a dónde tenías que ir? Al templo. Y era el lugar lo que marcaba la diferencia en la presencia y en tu encuentro con Dios. Ahora, ¿se acuerdan cómo comienza el capítulo 1 del Evangelio de Juan? En ese comienzo tan ahí poético que hace Juan, dice que el Verbo se hizo carne y ¿qué? Y habitó entre nosotros. ¿Saben que esa palabra habitó en el griego es la misma palabra que se usa para tabernáculo? Pues tabernáculo en realidad significa lugar de habitación.
porque era justamente donde descendía la presencia de Dios. Entonces Jesús dice, a ver, la presencia de Dios ahora la tienen conmigo. Y cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, que será la presencia de Dios en ustedes. Y ustedes serán el templo del Espíritu Santo y la iglesia será el templo donde Dios habita y donde Dios se mueve. Y por eso es que Jesús, en este pasaje de Mateo, usa, acá donde estoy 98% seguro que es la primera vez donde en el Nuevo Testamento, o en la Biblia en realidad, aparece la palabra iglesia. Es la primera vez que significa directamente, o sea, que viene de la palabra eclesia, que significa asamblea, que es cuando nos juntamos. Ya no tenía nada que ver con el lugar físico. Entonces, lo que vemos acá es que le dice, bueno, esto no va a pasar. Y yo, capaz que a algunos les hice recordar un poco esos sentimientos, ¿no? De cuando se tuvieron que poner a pensar qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir. Bueno, caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estas son algunas representaciones artísticas de lo que fue. Los historiadores dicen que la caída de Jerusalén fue uno de los asedios más grandes y más fuertes que hubo en toda la historia del Imperio Romano. Hubo un par ahí que fueron un poco más escandalosos, pero este anduvo cerca. Entre unos 70 y 100.000 soldados acamparon a las afueras de Jerusalén por unos 6 meses hasta que lograron infiltrarlo y comenzaron a quemar todo, metafórica y literalmente. Y acá vemos finalmente, bueno, también no es una foto, una representación, es un cuadro nomás, pero también una representación del altar central ahí en el templo, algo que también que fue completamente destruido. Entonces, y esto fue en el año 70, todavía la mayoría de los apóstoles estaban vivos. Se estaban terminando de escribir algunas de las últimas cartas del Nuevo Testamento en esa época. Y la iglesia de Jerusalén, ahora en el siguiente pasaje que vamos a ver ahora, ¿dónde se reunía inicialmente? Se reunían en el templo. No es que yo dijera, no, allá están los judíos, nosotros ahora somos cristianos evangélicos bautistas. Entonces, no, ahí no existía nada de eso. Entonces ellos dicen que se juntaban en las casas, pero también se juntaban en el templo, porque igual seguía siendo un lugar importante para ellos y además era una opción, era un lugar precioso para testificar y donde los que creían en Jesús como su Mesías podían ir y podían aprovechar ese lugar para glorificar a Dios y todo lo demás. Era un lugar realmente importante, era un lugar realmente de significado para ellos, pero que por la infidelidad del pueblo de Dios, de Israel, que lo había rechazado, parte del juicio de Dios sobre su pueblo es que Jerusalén la quedara. Y hasta el día de hoy, desde el año 70 después de Cristo, estamos cerca de 2000 años después, aunque en 1948 se estableció la nación de Israel nuevamente ahí, pero igual ese lugar clave del templo es un lugar todavía dividido, hasta el día de hoy. Y me imagino que en la soberanía de Dios habrá un montón de razones, pero parte de eso es que Jesús dijo, no, ahora mi presencia la tienen en ustedes y entre ustedes. Así que hagan de eso la centralidad de lo que sucede, lo que pasa y lo que significa ser iglesia. Y uno de los pasajes clave, quizás el primero en el cual el Señor traía mi corazón cuando pensaba en este tema, es uno de los pasajes que describe el inicio de la iglesia. Luego del día de Pentecostés y la primera predicación de Pedro, si vamos ahí a Hechos, capítulo 2, puse 42 al 47, pero en realidad es desde el 41. Miren, yo acá se los puse y hice como una captura de pantalla ahí del archivo mío acá de Word, porque tenía varias cosas ahí marcadas con colores que quiero que la vean también. Entonces quiero que prestemos atención a una cosa. Después de, ¿se acuerdan? La primera predicación de Pedro y se convierte un montón de gente. Dice ahí que ese día se añadieron a la iglesia, en el primer día, imagínate, 3.000 personas nuevas que se convirtieron y que se bautizaron y fueron añadidas a la iglesia. Y lo que nos cuentan en estos versículos es la descripción de qué pasaba con esa iglesia, lo que muchas veces le llamamos la iglesia primitiva, los primeros pasos de la iglesia siendo lideradas por los apóstoles, donde decimos, bueno, todo marchaba más o menos bien. Marchó bien por unos versículos, después se empezó a complicar de nuevo. Pero en este momento tenemos una foto de qué significaba para los primeros cristianos ser iglesia. Y mira lo que nos cuenta acá.
versículo 41. Los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? De Pedro, que acababa de predicar, ¿no? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y acá viene la descripción de qué es lo que nos dice el versículo 42 sobre lo que significa y lo que es ser iglesia. Y perseveraban. O sea que, hermanos, no importa las dificultades que ustedes estén atravesando, no importa dificultades personales o como iglesia, conflictos interpersonales, dudas, problemas económicos, no importa las diferentes cosas, el Señor, hay algo a lo que nos ha llamado y es a perseverar. Hoy de mañana en nuestra iglesia estábamos estudiando una parábola de Jesús ahí en Lucas, donde una de las cosas principales que veíamos es como a Dios le importa mucho más que nuestro éxito en términos humanos, le importa nuestra fidelidad. Y de los resultados o lo que podamos llamarlo no éxito se encarga Él. Pero lo que Él requiere de nosotros es la fidelidad, o como dice en este pasaje, nuestra perseverancia, el perseverar. Y ellos perseveraban en cosas específicas. Y acá, como ven, ya hay 4 marcadas ahí. Dice, y perseveraban en la doctrina o enseñanza, que a veces hablamos de doctrina y nos queda ahí como una cosa nebulosa, pero eso en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Cuántos han escuchado alguna vez tener un tiempo de koinonía? Le llamamos a veces, ¿no? En las reuniones que tenemos café y tortita, koinonía. Pero en realidad es parte, sí, obviamente, ahí se da esa cosa de conocernos más. Pero dice, perseverar entonces en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en los versículos siguientes, que ahora se los voy a mostrar, lo que hace es vuelve sobre estas cosas y expande. Entonces, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, yo lo vengo comprobando hace como 2 años, ¿verdad? Que estamos estudiando Lucas allá en la iglesia. Hace 2 años venimos ahí. Dale que te dale. Y uno va descubriendo que no es que Lucas se sentó y había hecho una investigación y todo, y no es que dijo, bueno, me contaron un montón de anécdotas y voy a empezar a escribirlas. Había realmente una planificación, había una estructura, había un pensamiento literario, era brillante como él escribía. Y después vamos a ver una estructura que por eso le puse los colorcitos que van a ver ahora a qué se refiere. Pero hace énfasis en estos 4 aspectos. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Lo que estamos haciendo ahora nosotros acá es perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Porque nosotros como los pastores o quien esté enseñando, quien le toque, aunque no sea pastor, ¿pero qué hacemos? Nos basamos en la palabra de Dios. Y queremos que sea un aspecto central de cuando nosotros formamos la iglesia, cuando formamos asamblea, no la asamblea de votar, pero la asamblea de estar juntos como iglesia, queremos que sea central. Bañarnos con el conocimiento de la palabra de Dios para que eso cambie nuestras vidas. Y cuando nosotros decimos que la palabra de Dios está inspirada por Dios, es porque creemos que tiene realmente poder para hablar a nuestras vidas, para cambiarnos. Y no precisamos andar apoyándonos nuestras vidas ni nuestras decisiones como iglesia en consejos o en sabiduría de hombres, de alguien que se le ocurrió algo. Busquemos lo que dice la palabra de Dios. Perseveremos en la enseñanza. Perseveremos en la enseñanza. Y eso vamos a ver qué consecuencias trae ahora después. En la comunión, hermanos, nuestra sociedad de la modernidad, pero también principalmente la posmoderna que vivimos, ha hecho un énfasis tremendo y se nos ha metido a la iglesia de una forma terrible esta mentalidad del individualismo. Nosotros hablamos muchísimo más que la Biblia de mi relación personal con Jesús. Si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia cuánto habla de nuestra relación personal con Jesús comparado con nuestra relación con Dios y la comunidad y la iglesia, es muchísimo más. ¿Por qué? Porque era una sociedad, y también es la forma en la que Dios lo diseñó, que realmente nuestra identidad no es solamente, bueno, yo y Dios y me las arreglo y ya está. Por supuesto, en tu casa buscá de Dios, tené tiempos de oración personal, tené tiempos de lectura, disciplinas espirituales, pero la principal disciplina que los primeros cristianos ponían en práctica era estar unos con otros. Era compartir unos con otros. Y esa es la forma en la que realmente nosotros se puede, a partir de la coinonía, a partir de la comunión,
es que podemos empezar a poner en práctica nuestros dones espirituales, se pueden empezar a generar los ministerios, nos podemos empezar a unir más los unos a los otros y que sean conexiones con significado y que sean conexiones con un peso real. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa en las iglesias, hermanos, es que somos el único grupo o comunidad que muchas veces pareciera que no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿Cómo? Bueno, por lo general tenemos una cosa en común y es la más importante. Pero a veces, si nos ponemos a mirar, imagínense, no sé, un club que haya por acá. Allá en el fondo estaban hablando hoy de la pesca, ¿no? Que tenían un grupo de amigos que salían a pescar, allá en las piedras y todo eso. Y bueno, y se juntan y nunca hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hablamos de la pesca. Y vamos ahí y la gente que toda la vida salió a pescar tiene un montón de cosas en común. Lo mismo con la gente que le gusta salir a hacer algún tipo de deporte. O lo mismo la gente que se une a algún tipo de club con alguna cosa. Tenemos esa cosa en común, un hobby, o los que van a estudiar con los compañeros de la facultad, una edad en común, intereses en común, un trabajo en común, un nivel socioeconómico en común. Pero en la iglesia nos pasa que muchas veces, por diseño de Dios, somos tremendamente diferentes entre nosotros, excepto que todos hemos sido unidos y comprados y traídos a la familia de Dios por lo más valioso. Lo que nos une a veces es menos que lo que une a otras comunidades, pero es algo mucho más fuerte. Es esa unión por la mismísima sangre de Cristo. Y por diseño Dios nos junta en comunidades y en iglesias, que a veces tenemos muchas diferencias. ¿Por qué? Porque el hierro con el hierro se afila. ¿Y por qué? Porque en esas diferencias también maduramos y somos desafiados. Y vamos creciendo también en madurez, porque tenemos que amarnos los unos a los otros, y eso muchas veces se aprende en estos espacios de coinonía, en estos espacios de comunión, en estos espacios de pasar tiempo. Y también en las ordenanzas, en el partimiento del pan, en las comidas. Y esto viene enganchado con la comunión, ¿por qué? Porque en ese entonces deja claro en muchas instancias ahí de Hechos que el partimiento del pan, la Santa Cena, era algo que se hacía muchas veces en las casas, mientras se comía, estaban ahí comiendo, cenando, y en un momento se hacía como una pausa y bueno, se tomaba un momento especial para recordar a través del pan y el vino la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús y su segunda venida. Entonces por eso está tan ligado con la comunión. Y aunque nosotros ahora, hoy en día, por diferentes motivos, lo solemos hacer de una manera diferente, pero también si nos quitamos el chip del individualismo, cuando les toque la siguiente vez participar de la Santa Cena, cuando tomes los símbolos, no solamente pienses en, wow, el cuerpo y la sangre de Jesús, que gracias a ellos yo tengo vida eterna. Impresionante, genial, vayamos a la adoración por eso. Pero también pensemos, wow, miramos a nuestro alrededor y podemos decir, por esto es que nosotros somos parte del mismo cuerpo. Y hemos sido lavados con la misma sangre. Y hemos sido unidos por el mismo Dios. Y entonces también ese simbolismo que tenemos de la Santa Cena se vuelve mucho más profundo y significativo también. Y también perseveraban en las oraciones. Las oraciones los unos por los otros, por la iglesia, por aquellos que el Señor seguiría añadiendo. Y miren, acá nos hace este resumen de esos 4 elementos que forman parte, bueno, ¿cómo somos iglesia, hermanos? Perseveren. Si quieren que le vaya tirando un puntito ahí para que se acuerden mejor, ¿cómo somos iglesia sin templo? Perseveren en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo somos iglesia? Perseveren en la comunión. Busquen formas de estar más unidos, de conocerse más, de superar las diferencias. ¿Cómo somos iglesia sin tener un lugar propio? Perseveren también en esa comunión que nos lleva a recordar a nuestro Señor a través de las ordenanzas, a través de la Santa Cena, a través de esos momentos que nos conectan con el Padre. Perseveren en la oración. Si se generan problemas y rispideces entre nosotros por las diferencias que tenemos, no hay nada que derribe más barreras que agarrar a un hermano y decir, vamos a orar. Y vamos a orar humildemente, ¿no? No es tipo, vieron que hay oraciones donde uno aprovecha para en la oración tirar palos, por ahí no. Sino decir, Señor, mira, estamos en esta situación, no sabemos qué hacer, estamos cansados, se han empezado a dar problemas, estamos necesitando tu guía y a veces no sabemos cuál es el mejor camino, no sabemos qué hacer.
Y en esa oración muchas veces el Señor nos llena hasta de convicción de pecado, cosas por las cuales jamás habríamos pedido perdón. Y de repente en esa oración nos toca nuestro corazón y nos lleva a reconocer y a pedir perdón. O nos lleva a encontrar un nuevo camino en medio de la oración. Y este punto final de la oración nos lleva a recordar que la iglesia no es nuestra y por lo tanto no se va a edificar con nuestros esfuerzos. Se va a edificar con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Amén. Acuérdense los colores, A, B y C. Versículo 43. Lucas ahora expande en estas cosas para que veamos Lucas expande en estas cosas para que veamos las consecuencias, para que veamos lo que trae perseverar en la enseñanza, en la comunión, en las ordenanzas y en la oración, ¿no? Entonces dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos estaban perseverando en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, hermanos, cuando nosotros perseveramos en la enseñanza de la palabra de Dios y en la oración en estas cosas, esto trae poder. La palabra de Dios tiene poder. Y estoy convencido de eso porque he visto a Dios hacer cosas tremendas en este último tiempo y yo estoy seguro que jamás podría haber sido hecho por ninguno de nosotros, pero sino por cuando uno se aferra a la palabra de Dios y decimos, queremos levantar y exaltar el nombre de Cristo a través de nuestra adoración, pero también a través de las verdades que proclamamos. Y Dios obra, quebranta corazones y hace maravillas en medio de la iglesia. Entonces vemos ahí la conexión que Lucas hace con los apóstoles y su enseñanza, con también el temor que había sobre la gente, sobre la iglesia y las señales que eran realizadas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, que la palabra que usa es koinos, es una derivación de la koinonía, ¿no? Una otra conjugación. Tenían en común, tenían comunión con todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos, la verdadera comunión rompe barreras de todo tipo y nos ayuda a ver al otro de una manera completamente diferente. Incluso aquel hermano que nos cuesta, que nos es difícil, que ya nos acabó la paciencia. Nos ayuda a verlo de una manera diferente y ver realmente lo que está detrás. Ver incluso lo que puede haber detrás de las cosas que a nosotros no nos gustan y que puede estar equivocado, pero ya no lo vemos como alguien que me está complicando la vida. Lo vemos como otro hijo de Dios, igual de necesitado de la gracia como la que yo y a quien Dios también me manda a sumarme a su lado y ayudar y colaborar y ser parte. Y en el caso de ellos se manifestaba en que ellos se empezaban a dar pasos para tener todas estas cosas, todas las cosas en común. Y cuando veían gente en necesidad, se preocupaban y veían, ¿y cómo podemos ser parte? ¿Y cómo nos podemos sumar? Y esto jamás se iba a dar si la iglesia no perseveraba en esa comunión que era tremendamente necesaria para que puedan darse estas cosas. Versículo 46, y perseverando, de nuevo la palabra perseverar, ¿no? Unánimes cada día en el templo, que ahí todavía lo tenían, faltaban unos años todavía para lo que les mostré hoy, y partiendo el pan en las casas, lo que les decía recién, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos, el partir el pan, como yo les decía, a veces nos quedamos muy en ese significado directo del símbolo del cuerpo de Cristo. Bueno, ese es el único significado en realidad, pero quiero decir, pero todas las consecuencias que eso trae, todas las implicancias que eso trae, no solamente por mi salvación individual, sino que cuando venimos delante de la mesa con esos símbolos, si entendemos lo que estamos haciendo, ¿cómo no ser llevados a la sencillez de corazón? ¿Cómo no ser movidos a un profundo gozo y alegría de la oportunidad que tenemos de compartir unos con otros? ¿Cómo no vamos a poder permanecer en unidad, como dice ahí? Si tenemos delante de nosotros la vida de Dios mismo, hecho hombre, que se sacrificó a sí mismo, que se entregó no para que yo personalmente pueda ser salvo. No está mal, yo sé que muchas veces usa esa frase, ¿no? Pensá que Dios te ama tanto que Él murió por vos. Está bien, está buenísimo para que entendamos el gran amor de Dios para nosotros, pero entendamos también de que Cristo, en realidad, como habla la Escritura, murió para comprar para sí a la iglesia, a un pueblo, a su esposa. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte
de eso. Y eso nos tiene que llevar a estar más unánimes, a hacer a un lado las diferencias, a amarnos los unos a los otros y mantener esa sencillez que lo va a permitir. Y lo último, ¿se acuerdan que el punto del versículo 42 era que perseveraran en la oración? Y dice, y también esto lo llevaba ¿a qué? Alabando a Dios. Esa oración que alaba, esa oración que agradece, esa oración que reconoce. Y esto, y en realidad, y todo lo demás, junto arranca en el versículo 43 con el temor sobre toda persona, los de la iglesia y los de fuera de la iglesia, y termina que esto también les había ganado el favor con todo el pueblo. Habían pasado unos meses atrás de crucificar a Jesús. Y ahora los cientos y miles de personas que estaban reconociendo a Jesús como el único Dios, dice que se estaban ganando el favor del pueblo. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso. Y eso pasa cuando entendemos de que para ser iglesia tenemos que aferrarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a la comunión unos con otros, aferrarnos a las ordenanzas de Cristo y tenemos que aferrarnos a la oración y la alabanza que le devuelve toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Amén. Y el Señor añadía, yo edificaré mi iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vieron, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Comienza con los que se habían añadido y básicamente nos dice, iglesia, si ustedes hacen estas cosas, el Señor que edifica su iglesia va a añadir cada día a aquellos que han de ser salvos. Por supuesto, en la práctica desarrollan 300 ministerios si quieren. Consiguen un lugar que tenga espacio para hacer 800 millones de proyectos. Pero perseveren en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros, en las ordenanzas y el recordar a nuestro Señor Jesucristo y en la oración que nos lleva a la alabanza. Fuera de eso tenemos libertad, por supuesto. Esto no es algo restrictivo. Esto es algo de que esto tiene que ser la base de cualquier otra cosa que después como iglesia nos propongamos hacer. Amén. Bueno, y ya el último pasaje ahí, para que no se me vaya mucho la moto. El último pasaje, pero esto es importante porque, ¿saben lo que puede pasar con esto? Con lo que vimos recién. Podemos ver todo esto y estar reconvencidos y decir amén, amén, amén y amén. Pero podemos decir, bueno, y Tomás, sos el pastor. Vos las 4 cosas, son 4 cosas. Las tenés clarísimas, ¿no? Me imagino que Tomás y algunos líderes más que tengamos por acá, ellos se van a encargar de hacernos perseverar en la enseñanza, en la comunión. Ellos van a preparar todas las cosas para que tengamos una linda comunión. Ellos van a preparar la cena y nos van a guiar en estos tiempos. Ellos van a ser los que se van a encargar de que nuestra iglesia ore y adore a Dios. Entonces existe el peligro de que igual, teniendo estas bases claras, querramos quedarnos en una posición bastante pasiva y bastante de espectador. Y nuestro Dios es un Dios que si Él nos llamó, y déjame decirte, no me refiero a un llamado especial, me refiero a que si vos sos un hijo o una hija de Dios, Él te llamó. Y te llamó para que entres a la cancha. En el reino de Dios no hay suplentes. En el reino de Dios no hay suplentes. Y este pasaje de Efesios, que ahí sí, no lo puse en la pantalla, si quieren lo podemos buscar juntos. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Bueno, yo acá la Biblia que tengo acá es NTV, capaz si alguno se pierde un poco, téngame paciencia. Versículo 11 de Efesios capítulo 4. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las enseñanzas que intentan engañar con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con el amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bueno, no, podríamos pasar varias horas con este pasaje, pero quiero hacer énfasis en unos pocos puntos que se derivan bastante claramente de acá. Y lo primero que le voy a decir es algo que yo no puedo decir en mi iglesia porque es feo. Lo primero es que Dios le regaló a tu iglesia los líderes. ¿Vieron que dice ahí? Dios le dio a la iglesia dones, y dones en el sentido de regalos. Ese es el significado más literal que tiene. No está hablando acá de los dones espirituales, pues está hablando de personas. Está diciendo que a su iglesia Él le regaló personas. Y qué feo que yo allá en mi iglesia, de imaginada, le digo, chicos, yo soy un regalo de Dios para ustedes como pastor, ¿no? Entonces yo se lo digo acá, si ustedes después a los pastores, a los líderes dicen, qué regalo que Dios nos dio. Y bueno, sí, hay cosas que quedan feas. Bueno, pero entonces, imagínense, este Dios a quien le pertenece la iglesia, quien prometió edificarla, dice que además nos regaló personas especiales llamadas por Él para que puedan desarrollar una tarea muy específica. Y por lo general nosotros tendemos a pensar, tendemos a confundir que los líderes, y acá nos detalla, ¿no? Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y maestros, tendemos a pensar que, bueno, ellos son los que van a hacer ¿qué? Ellos son los que hacen el ministerio. Una persona, un pastor que está a tiempo completo, lo que sea, o que está no a tiempo completo, pero está llamado a hacer ¿qué? A hacer ministerio. Y no está mal que lo llamemos de esa manera, pero este versículo es claro en que en realidad Dios le dio a cada iglesia estos roles, estas personas, con el rol específico de capacitarnos, de enseñarnos y de prepararnos. A ver cómo lo dice ahí, dice, ellos, versículo 12, ahí está clarito. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios para que lleve a cabo ¿qué? La obra de Dios y que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, eso también se deriva del mismo versículo. Vos, recibiendo enseñanza, perseverando en la enseñanza, perseverando en la comunión, perseverando en las ordenanzas, perseverando en la oración y en la adoración a Dios, está siendo preparado para que vos hagas la obra del ministerio. Cada uno de nosotros es responsable de hacer nuestra parte, nuestra tarea, en que la iglesia sea edificada. Entonces, ninguno de nosotros tiene un rol pasivo en esto. Ninguno de nosotros tiene un rol pasivo. Todo lo que nosotros aprendemos no es para ser más inteligente, para ser más lindo, para poder tener mejores charlas más intelectuales con otros. Sino todo lo que nosotros aprendemos es para ponerlo en práctica y al servicio de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y acá es donde se empieza a poner un poco personal la cosa. Señor, ¿en qué me has estado capacitando vos? ¿En qué me has estado capacitando a mí? Para que yo pueda poner mi vida, mis dones, mis talentos, mis recursos, mi tiempo al servicio de la edificación de la iglesia que vos estás haciendo. ¿De qué manera? Y en el versículo 13 dice que seremos edificados hasta alcanzar la medida de Cristo. Este es un pasaje que tenemos que detenernos un poquito más porque es rara esta expresión, ¿no? Se los leo acá. Entre el versículo 13, ese proceso, el del crecimiento, el de la edificación, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. O sea, pausa porque Pablo acá tira muchas frases, muchas cosas, ¿no? Crecemos en la unidad de la fe, o sea, nuestra fe va creciendo, va madurando. Crecemos también en conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la fe y el conocimiento van de la mano y tenemos que ir creciendo en las dos cosas. Hasta que seamos maduros. Dios quiere que alcancemos una madurez como cuerpo. Y ahí dice, por lo menos en mi versión no dice, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahora, esta expresión, la medida de Cristo, es media rara. Entonces, le voy a presentar a mi familia. Esto por lo general, viste, los predicadores lo hacen al principio, yo se lo hago acá medio sobre el final. Ya que no pudieron venir, ahí está Pau, mi esposa, Mati y Seba, que bueno, ahora está un poquito más grande, pues Seba tiene 5 meses, el más chico, y Mati ahora le cortamos el pelo, así que está un poquito distinto. Esta es mi familia. Y más o menos, cada uno de nosotros tiene una cara y un cuerpo acorde. Bueno, mi cuerpo es bastante más grande que acorde a mi cabeza, pero ya vamos a trabajar en eso. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, mira, te aseguro que me sacaron una foto y yo salí así? ¿Qué sí? ¿Photoshop o no Photoshop? Canva. Entonces, ¿a ustedes les suena que ese soy yo? Ahora que me vieron en persona, no, ¿sabes? Está bravo. Entonces, por más que suena medio raro y medio gracioso, pero esta es la imagen que está pintando el apóstol Pablo en nuestra imaginación. Está diciendo, la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿es el cuerpo completo? No. ¿Cristo sigue siendo qué? La cabeza. ¿Y Cristo es inmaduro? No, no es inmaduro, es completamente maduro. Ahora, la iglesia es media inmadura todavía, ¿no? Y lo que dice es que tenemos que seguir creciendo, madurando, hasta que el cuerpo crezca y sea acorde, llegue a la plena medida de la plenitud de Cristo. Lo que quiere decir es que la iglesia no se vea así, sino que tenga un cuerpo acorde a la cabeza que tiene, ¿no? Entonces, bueno, espero que no haya sido muy traumático ver esto. Pero esta es la idea que pinta Pablo. Dice, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros, tiene que poner de nuestro tiempo, nuestras ganas, de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón, de nuestras oraciones, de nuestra alabanza, de nuestros recursos, para edificarnos los unos a los otros. Aprovechando la capacitación que recibimos de los pastores, de los maestros, de aquellos que están ahí para discipularnos, para acompañarnos, para desafiarnos, porque es nuestra responsabilidad. Solamente si los líderes y los pastores trabajan y dejan la vida en la cancha, no va a madurar este cuerpo. Va a quedar así, o van a crecer unas partes y otras van a quedar medias deformes. Todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir, yo voy a hacer lo que me toca en la tarea de edificar la iglesia. Y ahí vamos a poder crecer y vamos a poder madurar. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 15. Lo hacemos hablando la verdad en amor. Ahí me saltó el 14, que es otro tema ahí, pero dice, bueno, en cambio hablaremos la verdad con amor. Y así, dice, es así hablando la verdad. En amor es así como vamos a crecer. En todo sentido. Hasta parecernos más y más a Cristo. O sea, hasta que esto no pase más. Y esto es importante porque en muchas iglesias, cuando empezamos a cambiar, aparecen dos tentaciones. Hay dos tentaciones grandes al momento de nosotros querer crecer y crecer de manera desequilibrada. Muchas iglesias comienzan, por amor al amor, comienzan a abandonar la verdad. Por definiciones equivocadas, erróneas de lo que es el amor. Entonces, mucha gente piensa que el amor no ofende, que el amor no le lleva la contra a nadie, que el amor solamente aprueba. Entonces mucha gente abandona la verdad. Ahora, hay otro desequilibrio que muchas veces pasa también, que ese tiende a darse más a veces en iglesias un poco más conservadoras, que es que a veces decimos, bueno, entendemos la importancia del amor, de la verdad, y nadie nos va a quitar la verdad, entonces a veces nos empezamos a olvidar de cómo transmitir y predicar esa verdad en amor.
y tiramos verdades tiramos verdades que no consideramos nada en la forma en la que lo hacemos y lo hacemos solamente con un corazón para que se autojustifica y que quiere mostrar que tiene la razón en vez de querer salvar a nuestro hermano. Entonces, el desafío es que vamos a crecer si cada uno de nosotros no abandonamos ninguna de las dos cosas. Nos fundamentamos y nos establecemos en la verdad y nos abrazamos con todo el amor de Dios para alcanzar a la gente. Tenés que hacer tu parte, los demás tenés. Versículo 16. Y ahí sí, les prometo que redondeamos. El que hace que todo el cuerpo, versículo 15 dice, de esta forma sí, vamos a crecer en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, cada uno de ustedes, si ustedes dijeron, capaz que alguno de ustedes todavía está visitando, pero si alguno de ustedes dijo, el Señor me llamó a que este sea mi lugar, a que esta sea mi iglesia. El Señor me desafió a que yo me haga miembro de este lugar y yo me voy a comprometer. Nosotros estuvimos trabajando bastante el año pasado el tema de la membresía en la iglesia. Y una de las cosas que yo le decía a la iglesia es que quien se decide a ser miembro es aquel que se deja de preguntar qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí y se comienza a preguntar qué es lo que yo puedo hacer y dar para mi iglesia. Porque esta es mi iglesia. Entonces, cuando hacemos esto, dice que ahí esa es la forma en la que es Dios quien empieza a hacer que todas las partes se encajen. En 1 Pedro usa la imagen de que Dios está construyendo un edificio espiritual, que el fundamento es la piedra viva de Cristo y que nosotros también somos piedras vivas que Él nos va colocando mientras Dios edifica. Ahora, nosotros no somos ladrillitos muy así como bloque todo perfecto, precioso y que encajan cada uno así. Nosotros somos medio mochos algunos, ¿no? Se nos han caído algunos pedazos, somos un ladrillo medio partido, salimos medio deformes del horno. Entonces en nuestras fuerzas no vamos a poder construir nada bueno. Pero lo bueno que dice ahí es que, en ese versículo 16, cuando cada parte hace su parte, cuando cada miembro hace su parte, es Dios quien nos encaja perfectamente en el lugar donde debemos ir. Entonces, ¿qué es lo que te toca a vos? Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo quiero yo quiero poner de mi parte. A veces quizá alguno de ustedes, un gran tema es que mucha gente no tiene ni idea cuáles son sus dones o sus talentos. ¿Sabes cuál es la mejor forma de descubrirlo? Pónete a servir, en lo que quieras, en lo que venga. A medida que vos sirvas con todas tus ganas, tus energías, tu tiempo, se va a empezar a hacer aparente y otros van a reconocer aquellas cosas específicas en las que Dios te usa. Pero no es que hasta que yo no haga... Cuando yo era adolescente se habían puesto de moda hacer test y encuestas que después sumaba el porcentaje y te daba, vos tenés 37% de don de evangelismo, vos tenés no sé cuánto, todas esas cosas raras. Bueno, no importa, vos serví. Serví que Dios nunca te va a reclamar. Serviste mucho en algo que yo no era el don que yo te había dado. Eso no va a pasar, no te preocupes. Hacé tu parte. Entonces, frente a esta pregunta, ¿cómo somos iglesia? Y frente al contexto de ustedes, hermanos, ¿cómo hacemos iglesia cuando solamente tenemos la posibilidad de alquilar un lugar que nos lo den por un par de horas una vez a la semana? Mientras buscamos una puerta que se abre. Esta iglesia, la Iglesia Bautista Carrasco, no está en pausa. No está ahí no está en el CTI espiritual de las iglesias, esperando a ver si cuando aparezca el lugar. Es más, les tiro un desafío. El Señor les va a proveer un lugar, estoy seguro de eso. Y cuando lo haga, les tiro el desafío que eliminemos de nuestro vocabulario la palabra templo, llámenle otra cosa. Salón, no sé, pónganle algún nombre creativo diferente. Pero nosotros también, cada tanto intento, yo a veces me atrapo a mí mismo llamándole templo y digo, no, el salón o el lugar ahí. Hay que buscarle algún nombre. ¿Pero por qué? Pues está bueno que nos recordemos. El templo, hermanos, somos nosotros. Acá está el templo, acá está la presencia, acá está habitando el Dios Todopoderoso. Cuando su iglesia se reúne a permanecer en su palabra, permanecer en la comunión, permanecer recordando a nuestro Señor a través de las ordenanzas y permanecer en la oración
y la adoración. ¿Qué es lo que vos tenés que decir? Señor, heme aquí, yo voy a hacer mi parte. ¿Querés hacer tu parte? Ponete de pie y vamos a orar. Padre Celestial, quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que vos toques nuestros corazones y que en este mismo momento tu Espíritu Santo nos esté hablando y vos puedas estar mostrando a cada uno de nuestros corazones cuál es esa manera en la que vos querés que hoy nosotros dejemos de mirar a los costados. Dejemos de criticar o de pensar o de ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que puedo hacer o qué es lo que debería haber hecho mi hermano. Y podemos decir, Señor, vos me estás llamando a hacer mi parte para ser iglesia, para ser tu iglesia, para edificar la iglesia contigo, de tu mano, para que este cuerpo pueda madurar y pueda crecer y para que vos añadas todos aquellos que han de ser salvos por medio de tu obra y de tu ministerio en este lugar, en esta iglesia. Padre, ruego con fe y con poder que vos proveas, Señor, de ese lugar que vos ya conocés y vos ya tenés planeado para esta iglesia, para que puedan establecerse y poder hacer uso de ese lugar para crear muchos ministerios, tener actividades, recibir gente y todo. Pero que mientras ese día llegue, vos le enseñes a tu iglesia de Carrasco que se reúne en este lugar a ser iglesia, independientemente, Señor, del lugar que tengan o dejen de tener. Y que vos podés obrar grandemente con milagros, con maravillas, con conversiones, con personas que se acerquen a ti, que te conozcan, que entreguen su vida a ti, muchísimo antes de tener un lugar propio. Padre, en el nombre de Jesús, obra con poder, transforma nuestros corazones. Y queremos decirnos, Señor, heme aquí, quiero hacer mi tarea, lo que me corresponde. Tomo esa responsabilidad y avanzo hacia ti. En el poderoso nombre de Jesús.